Ahora, en esta imagen hay un par de células como las que vimos recientemente, que son estas de acá, pero abundan más este otro tipo celular que ya vemos que tiene una diferencia de tinción. Sí, siguen conservando núcleos esféricos con la cromatina laxa, núcleo evidente, pero si comparamos la tinción de este citoplasma con este de acá, podemos ver que este citoplasma se ve más de color violeta, o sea, tiene un citoplasma más basófilo. Por ende, yo pienso que en este citoplasma tengo componentes que son ácidos, por eso se le pegó la hematoxilina, que era un colorante básico. Bien, ¿qué otras cosas además del ADN pueden generar basofilia? Bien, por ejemplo, el ARN es uno de los principales componentes de los ribosomas. ¿En qué organela podría encontrar muchos ribosomas? Bien, en el retículo endoplasmático rugoso, que es la organela por excelencia que se dedica a fabricar proteínas. Entonces, si yo veo esta célula que tiene la cromatina súper laxa, núcleo evidente, significa que está leyendo su genoma, ¿sí? Eso es indispensable para fabricar proteínas. Y después veo que tiene un citoplasma súper basófilo, o sea que tiene mucho retículo endoplasmático rugoso. Y yo la organela no la veo, yo veo la tinción, pero eso me habla de la función que está teniendo mi célula. Entonces yo puedo intuir que es una célula que está produciendo proteínas, solo con ver las tinciones que maneja. Bien, acá terminamos con lo que es la técnica histológica de rutina. Espero que se haya entendido, ya que esto es como si fuera el ABC de la histología, o sea, nosotros tenemos que entender o sea, por qué vemos lo que vemos y relacionar la tinción con la función. Así que, si hasta ahora no quedó muy claro, lo pueden repetir las veces que sean necesarios para que los conceptos queden. Bien, y ahora sí, nos vamos a ir a lo que son las técnicas especiales. Porque la técnica de rutina no nos permite ver todos los componentes que puede haber en un tejido, y para eso tenemos diferentes técnicas que nos van a permitir ver cosas un poquito más específicas. Bien, la primera, técnica de Paz. ¿Para qué la vamos a usar? Para visualizar hidratos de carbono, ¿sí? O glúcidos. Y esto nos lo va a permitir ver en color magenta. ¿Cuál es el fundamento de esta técnica? La reacción del reactivo de Schiff con los grupos aldehídos. Acá abajo les puse una imagen de un grupo aldehído y acá al costado, por ejemplo, una glucosa en presentación lineal o cerrada en anillo. ¿Cómo va a funcionar esta técnica? Bien, yo voy a agarrar el ácido periódico, lo voy a meter con el tejido y esto lo que va a hacer es romperme los anillos de esta glucosa para generarme estos grupos aldehídos. Y una vez que yo tengo el grupo aldehído, lo puedo incubar con el reactivo de Schiff y se me va a teñir de color magenta donde yo tenía estos hidratos. Estructuras que vayan a ser paz positivas van a ser la mucina, el glucógeno, el glucocálix y las membranas basales. Y acá tenemos ejemplos de esta técnica, como verán, no solo está hecha la técnica de Paz, sino que también arriba tiene un HIE, es una técnica que se puede combinar tranquilamente con una hematoxina y eosina. Y todos los sectores que se ven más resaltados, que a ustedes probablemente les llama la atención, como estos que se ven bien magenta, son las estructuras Paz positivas, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos todos estos puntos, son células que tienen mucina en su interior, ¿sí? Acá también las tenemos un poquito más de cerca. Todas estas que están acá, por acá arriba, en este epitelio más adelante, van a poder diagnosticar estos órganos. Pero miren, por ejemplo, por debajo de todas estas células podemos ir marcando como esta banda, que también se ve paz positiva, resalta bastante, como verán, está en todos los lugares, ¿sí? Esto corresponde, por ejemplo, a la membrana basal. Y también podríamos observar el glucocálix si tendríamos una imagen un poco más de cerca, pero la realidad es que en estas imágenes solo podemos ver mucina y membrana basal. Ahora vamos con una técnica que sería como la prima hermana de Paz, es Felgen. Esta va a funcionar bastante parecido, pero nos va a mostrar algo diferente. ¿Para qué me sirve Felgen? Para visualizar ADN en el núcleo celular y lo va a tener de color magenta. El fundamento es exactamente el mismo, la reacción del reactivo de Schiff con grupos aldehídos, pero el procesamiento es un poquito diferente. Nosotros vamos a agarrar nuestro tejido y someterlo a una hidrólisis suave con ácido clorhídrico. ¿Para qué me sirve esto? Para sacarme el ARN y las bases púricas del ADN. Y esto también lo que va a hacer es romperme estos anillos para que se me generen otra vez los grupos aldehídos. Una vez que los tengo, los vuelvo a incubar con el reactivo de Schiff y ahí voy a ver algo como esto. ¿Sí? Acá vemos diferentes células, podemos ver todos los núcleos que están bien en color magenta, de hecho podemos ver las diferentes fases de la mitosis, acá vemos cromosomas alejándose hacia los polos, ¿sí? Estos preparados en realidad no tienen una utilidad en humanos, de hecho en realidad estas imágenes son de células de cebolla, pero bueno, está dentro de las técnicas que hay que estudiar, así que la tienen que saber. Vamos con esta, impregnación argéntica. Esta técnica básicamente va a usar sales de plata que se van a reducir y precipitar sobre los tejidos, o sea que se van a pegotear sobre distintas estructuras. Estas técnicas de impregnación argéntica se usan mucho para estudiar tejido nervioso y todas las técnicas de nervioso las van a ver en su respectiva clase.
Pero acá, por ejemplo, hay una variante que me sirve para identificar las fibras de colágeno de tipo 3 o las llamadas fibras reticulares. Y en esta imagen, por ejemplo, podemos ver toda esta malla fibrilar en color negro, que básicamente son las sales que se pegotearon en estas fibras reticulares. Acá tenemos más ejemplos. Como verán, también lo podemos combinar. Puede estar solo la impregnación argéntica, como en esta imagen, donde yo no veo núcleos celulares, no veo estructura, solo veo las fibras. O como por ejemplo en estas otras dos fotografías, donde vemos que también se le hizo otra técnica de coloración y podemos observar células y todo el entramado fibrilar alrededor de ellas en color negro con esta impregnación. Bien, acá tenemos otra técnica que se llama Sudán. Esta nos va a servir para identificar lípidos en los tejidos y el fundamento va a ser básicamente que este colorante se diluye mejor en lípidos y es más soluble en lípidos. Para hacer esta técnica, recuerden que por un lado tengo que fijarlo con frío y por otro lado no tengo que pasar jamás por la fase de aclarado porque esta me sacaba los lípidos. Y acá abajo tenemos dos fotos, una de un tejido adiposo, que es un tejido muy característico que tiene muchos lípidos, tenida con H y E, por ejemplo, por eso se ven muchos baches H y E negativos, que eran los lugares que ocupaban las gotitas lipídicas, y acá, por ejemplo, se le hizo un Sudán, y todas estas gotitas negras que se ven serían las gotitas lipídicas que quedaron conservadas en el tejido. Como verán, en la imagen que tiene Sudán, no vemos núcleo, no vemos absolutamente nada, solo podemos identificar lípidos. Como en esta imagen de acá, que no veo nada de estructura, solo veo los lugares donde tengo más lípidos. Bien, y pasamos a esta técnica que se llama tricrómico de Mallory. Usa 3 colorantes ácidos, fucsina ácida, azul anilina y naranja G. No se conoce el fundamento de la técnica, pero podemos observar, por ejemplo, la fucsina ácida está pegando a estas células que se ven más violetas o más rosaditas, ¿sí? Después, por ejemplo, todo lo que se ve bien celeste serían fibras de colágeno y se le pegoteó el azul de anilina, que le gusta pegarse al colágeno. Y después, el naranja G suele tener un poquito mejor el músculo o las fibras elásticas en un color más amarillo o rojizo. Bien, y ya estamos llegando casi al final y acá tenemos las técnicas vitales y supravitales, en las que básicamente vamos a usar un colorante para poder ver o estudiar al sistema fagocítico mononuclear. Por un lado, tenemos las técnicas vitales, que son aquellas en las que vamos a tener células vivas, pero que estén en el organismo que vamos a estudiar. O sea, traducción, vamos a inyectar, por ejemplo, tinta china en el animalito en el que vamos a querer estudiar esto. Entonces, uno cuando inyecta en el torrente circulatorio la tinta, esa tinta va llegando a diferentes órganos, a diferentes tejidos, y los macrófagos que estén en estos tejidos van a fagocitar esta tinta, como por ejemplo se ve en esta imagen acá a la derecha. Tenemos, por ejemplo, un corte de hígado que se le hizo un H&E, podemos observar los núcleos celulares, citoplasmas acidófilos súper pálidos, pero con estos punteritos negros podemos ver que hay como cúmulos más parduzcos, son la tinta china que fagocitaron estos macrófagos, ¿sí? Entonces, esta técnica no solo la podemos hacer así solita, sino que también la podemos combinar con un H&E, por ejemplo. Y por otro lado están las técnicas supravitales en las que también tenemos células vivas, pero están aisladas del organismo del cual las sacamos. O sea, por ejemplo, un cultivo celular, ¿sí? No está en el animalito, perdón que me trabé, del cual lo sacamos, pero son células que siguen viables. Bueno, y acá llegamos a la última técnica y en mi parecer una de las más importantes, esta se la tienen que saber de pe a pa, la inmunohistoquímica. ¿Sí? ¿Para qué me sirve la inmunohistoquímica? Básicamente para marcar algo específico. Yo quiero buscar, vamos a hacer un ejemplo, una proteína específica en un tejido. Entonces, si yo quiero marcar algo muy puntual, voy a usar inmunohistoquímica. El fundamento de esta técnica básicamente va a ser la unión específica de un anticuerpo a la molécula que yo quiero buscar. La va a reconocer como extraña y le vamos a poner de nombre antígeno. Entonces, básicamente, se va a basar en el funcionamiento del sistema inmune. Esta inmunohistoquímica puede ser directa o indirecta. Ustedes quédense con la idea de que si es directa, va a utilizar un solo anticuerpo, como se ve acá, y si es indirecta, va a utilizar 2 anticuerpos, como se ve en esta parte de acá de la imagen. Estos anticuerpos generalmente tienen un método de revelado o algo para marcar, que más adelante vamos a ver qué puede ser. Bien, vamos por acá. Vamos primero con la que es más sencilla de entender, que es la inmunohistoquímica directa. Bien, acá tenemos, por ejemplo, nuestro antígeno, que es la proteína que nosotros queremos buscar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a incubar nuestra muestra con un anticuerpo que va a interactuar con esta proteína, o sea, que lo va a venir a marcar, lo va a reconocer como extraño, se le va a pegotear. Entonces vemos que el anticuerpo lo marca y en este caso trae una molécula que genera fluorescencia,
como método de revelado, entonces tenemos una inmunohistoquímica directa. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en microscopio de fluorescencia. Puede ser que no traiga un fluorocromo, que traiga adherida una enzima, a la cual cuando le incubamos un sustrato que genere color, me va a generar color en todos los lugares donde se pegoteó este anticuerpo, marcándome lo que yo quiero buscar. ¿Sí? Bien, hasta acá la directa, no tiene ninguna complicación mayor. Ahora vamos a la indirecta, que es un poquito más complicada de entender. Bien, primer paso, tenemos nuestra proteína, nuestro antígeno que queremos marcar, lo vamos a incubar con el primer anticuerpo que se va a llamar primario. Y vemos que este se le pega. Hasta acá venimos exactamente igual la directa. Ahora, ¿qué pasa? Yo agarro y todo esto lo voy a incubar con anticuerpos secundarios que en realidad van a reconocer como extraño al anticuerpo primario. Porque estos anticuerpos secundarios no van a marcar el antígeno o proteína que yo buscaba, sino que van a marcar al anticuerpo primario con el que yo incube. Entonces, miren, acá por ejemplo tengo dos anticuerpos secundarios marcando un anticuerpo primario y todo esto marcando el antígeno que yo busco. Y cada uno trae un fluorocromo adherido. Esto significa, me va a amplificar la señal, porque tengo más moléculas que generan color marcándome un mismo antígeno. Entonces, justamente esta es mucho mejor para buscar algo porque tengo más moléculas generándome color y marcándome un antígeno. Bien, y ahora vamos a hacer un par de ejercicios. Yo acá les recomiendo que ustedes pausen el video, lean las preguntas y las opciones que da y lo piensan. Y después le dan otra vez play y escuchan la respuesta. Bien, la primera dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida para el límite de resolución? La primera dice, es la menor distancia a la cual dos puntos pueden distinguirse como separados o como tales. Correcto, es la definición, límite de resolución. Después, la segunda dice, mejora cuando se aumenta la longitud de onda incidente. Esto es incorrecto, justamente mejora cuando se disminuye la longitud de onda. Después la C dice, el par resolutivo es directamente proporcional al límite de resolución. Habíamos dicho que era inversamente. Y por último, el límite de resolución es el mismo para la microscopía óptica y electrónica. ¿Recuerdan cuando vimos lo que era límite y poder resolutivo? Había un cuadrito donde mostraba el límite del ojo humano, microscopio óptico, microscopio electrónico. ¿Sí? Bien, entonces son diferentes. De hecho, la microscopía electrónica permite ver muchísimo más detalle o permite ver la ultraestructura celular y el microscopio óptico justamente no. Entonces nos quedamos con la primera como correcta. Bien, esta acá dice, ¿cuál es el fundamento de la técnica histológica de rutina? Habíamos dicho que era la atracción de cargas, ¿sí? Cargas positivas y negativas o sustancias ácidas y básicas. ¿Cuál de las siguientes estructuras u organelas podemos observar al microscopio óptico? Las opciones nos dicen mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso o núcleo. Bien, la única organela que podemos realmente observar es el núcleo. Nosotros podemos marcar el núcleo, podemos decir si es esférico, si es más aplanado, si es ovalado, si es más fusiforme. ¿Sí? Después, el resto de las organelas, en realidad si tienen muchas mitocondrias, no vamos a ver la mitocondria en sí, vamos a ver mucha acidofilia. Entonces, el resto de las organelas no. La única que podemos identificar es el núcleo. Nos quedamos con la última opción. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa el concepto de vasofilia? Bien, el primero dice, es una propiedad de los colorantes utilizados en la técnica. Habíamos dicho que basófilo era una propiedad del tejido, no del colorante. Los colorantes podían ser ácidos o básicos. La segunda dice, es una propiedad del tejido de unirse a colorantes básicos. Esto es correcto. Y la tercera dice, es una propiedad del tejido de unirse a colorantes ácidos. Esto sería el concepto de acidofilia, no de vasofilia. ¿Cuál de las siguientes macromoléculas posee afinidad por la hematoxilina utilizada en la técnica histológica de rutina? Bien, hay que pensar en estructuras que sean ácidas, ya que la hematoxilina era un colorante básico. La primera dice ácidos nucleicos. Esto es correcto. ¿Sí? La segunda dice lípidos. Habíamos dicho que con H y E no veía lípidos, iban en la fase aclarado, para eso utilizábamos Sudán. Con hidratos de carbono también habíamos visto que utilizábamos la técnica de Paz. Para proteínas, en realidad el colorante que se le va a pegotear es la eosina, y bueno, por descarte, si sabemos que el resto de las opciones están mal, y las que nos quedan dicen todas las anteriores o ninguna es correcta, nos quedamos con la primera nada más. Bien, el colorante eosina se une a componentes proteicos de diferentes estructuras celulares, permitiendo identificar fácilmente células con gran abundancia de. Primera opción, mitocondrias. Esto es correcto, ya que en la membrana de las mitocondrias, más específico en la membrana mitocondrial interna, tiene mucha densidad de proteínas, que son los complejos por donde van a ir saltando los distintos electrones de la cadena de transporte. ¿Sí? Entonces, justamente por eso la mitocondria es una estructura muy acidófila, va a generar mucha acidofilia. Después dice retículo endoplasmático rugoso y liso.
El rugoso anteriormente habíamos dicho que tenía muchos ribosomas, por eso era una estructura más basófila, y el liso en realidad es más como un sistema de membranas, al igual que el aparato de Golgi. Y las membranas, si se acuerdan de biología celular, son bicapas fosfolipídicas, o sea que no las vamos a identificar con estas técnicas. La siguiente opción dice citoesqueleto muy desarrollado. El citoesqueleto básicamente van a ser como los andamios proteicos de las células, ¿sí? Por ende, si el citoesqueleto está formado por proteínas, va a ser muy afín a la eosina. Siguiente opción dice A y E son correctas. Esta es la opción correcta, ya que había dos estructuras que eran muy acidófilas. Hay que elegir una opción. La última decía todas son correctas. Ya sabemos que no, porque las otras estructuras no eran acidófilas. Bien. El paso aclarado de la técnica histológica de rutina. Bien, ¿se acuerdan? Era lo que se perdía eran los lípidos. Entonces nos quedamos con la opción C. Después del resto de las cosas, hidratos de carbono, proteínas, ADN y ARN, sabemos que no se van en la fase de aclarado. Y esta dice, solo uno de los siguientes enunciados describe correctamente la técnica de PAS. Es una técnica especial para visualizar hidratos de carbono. Esto es correcto, ¿sí? La veíamos para ver mucina, glucógeno, ¿sí? Después dice, es una técnica para visualizar lípidos. Incorrecto, este era Sudán. Y la tercera dice, es una técnica especial para visualizar la matriz extracelular cartilaginosa. En la clase en la que se vea cartílago van a ver que hay una propiedad que tiene esta matriz y algunos colorantes de visualizarla en otro color, pero esta sería incorrecta. Bien, esta acá dice, ¿qué tipo celular de los siguientes puede observarse con la tinción vital de tinta china que se realiza inyectando tinta en el torrente sanguíneo de un animal? Bien, acá tenemos que pensar en células que pueden fagocitar. Las opciones son glóbulos rojos, macrófagos, fibrocitos y glóbulos blancos. A esta altura, como que bueno, glóbulos blancos, glóbulos rojos no suena mucho, fibrocitos todavía no sabemos qué es, pero no es una célula fagocítica, y nos quedamos con la opción que dice macrófagos hepáticos, ¿sí? Ya que el macrófago es la principal célula fagocítica del cuerpo. La coloración de Felgen es una técnica especial para utilizar. Uy, perdón, me repisé acá. Recapitulo. La coloración de Felgen es una técnica especial que se utiliza para. ¿Para qué la usamos? ¿Recuerdan las imágenes de las células de cebolla que mostraban los núcleos y los cromosomas? Bien, la opción correcta acá es para visualizar ácido desoxirribonucleico. La primera y la tercera que dicen glucógeno y mucígeno sería PAS. La segunda que dice lípidos, recuerden que sería Sudán. Bien, hasta acá la clase de hoy. Espero que les haya servido como para encarar la materia. Y nada, nos vemos.